Y nosotros continuamos haciendo Pura Radio y como siempre tenemos la oportunidad de seguir con este ciclo de ciclo de cardiovascular con el equipo médico del Instituto de Cardiología Intervencionista del INSI de Casa de Galicia. Y hoy nos va a acompañar el director, el doctor Daniel Malo, que es jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista para hablar sobre el infarto. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Recibirlo. Bueno, es una palabra fuerte el tema del infarto, ¿no? Sí, realmente. Para la gente en general, el concepto del infarto quizás ha cambiado, como han cambiado los conceptos con el tiempo, porque hay una mayor presencia de los médicos en los medios, etcétera, pero no deja de ser una palabra fuerte. Nosotros hemos vivido toda esa larga historia del infarto cuando el paciente llegaba y era asistido solamente con medidas analgésicas, calmándolo, y estaba en cama durante 30 días y sobrevivía, durante 30 días en reposo absoluto, para reintegrarse escasamente a sus actividades hasta hoy, en cuanto el infarto en 4 días está de alta en el domicilio. Increíble. Y probablemente la semana siguiente está reintegrándose a su actividad casi en forma plena. Y desde el punto de vista sanitario, no, pese a estas diferencias, no es menos grave ahora que antes. Claro, por supuesto, el infarto tiene una mortalidad sumamente elevada. Fíjate que de los pacientes que en su domicilio comienzan con un infarto, la mitad mueren en el domicilio, es decir, antes de cualquier asistencia médica. Los que sobreviven, esos logran un tratamiento bastante adecuado, acá en el Uruguay muy adecuado, porque el Fondo Nacional de Recursos financia todo lo que es la logística y toda la estructura para que se traten adecuadamente los infartos. Te comento, por ejemplo, que en el Uruguay 26 personas fallecen por enfermedades cardiovasculares por día. ¡Qué locura! Esta es la primera causa de muerte de los uruguayos. De todas formas, según cifras del Ministerio, en los últimos 10 años la mortalidad bajó en un 15%. Es muy importante las campañas de prevención, así como los avances que ha habido en el tratamiento del infarto, donde la tecnología ha intervenido enormemente, porque los angiógrafos, por ejemplo, que es donde nosotros tratamos al paciente, son muy buenos. Los equipos están altamente entrenados. Esto tiene mucho de tecnológico, pero también de precisión en el trabajo y en el manejo de las cosas. Exactamente. Doctor, ¿qué es el infarto? Bueno, exactamente lo que le pasa al corazón. Exacto. Hemos hablado varias veces de esto, pero es muy importante destacarlo. El infarto, que después si querés te digo cuáles son los síntomas, sí. Pero ocurre porque una placa de grasa de una de las arterias coronarias, que obstruye parcialmente la arteria coronaria, se tapa completamente por el agregado de un coágulo, de un trombo. Entonces, en forma aguda deja de circular sangre por esa arteria y una porción del músculo cardíaco empieza a morirse. Y entonces están los síntomas que por esa causa, que son ese dolor opresivo en el pecho, que habitualmente se empieza a prolongar, porque vos podés tener un dolorcito en el pecho que rápidamente cede. Este es opresivo, se prolonga en el tiempo y se acompaña, por ejemplo, de la sensación de una cosa que se llama angoránimi, que es esa sensación de muerte inminente. Vos tenés el dolor y estás sintiendo como que te podés llegar a morir. Además de eso, sudoración, náuseas, diarrea, todo esto acompaña. Todo eso en muy corto tiempo. Empieza bruscamente y bruscamente va de 0 a 100, de 0 a 100 en forma brusca, porque la arteria se tapa no paulatinamente, sino en forma brusca. Y no es necesario ni esfuerzo ni nada. Bueno, me puede pasar a mí ahora en este momento. Por supuesto que sí. Un esfuerzo excesivo puede ayudar. Una situación de estrés físico o estrés psíquico, pueden desencadenar el infarto, por supuesto, pero también te puede pasar durmiendo. Ahora, claro. ¿Cuáles son las causas reales? Porque también tiene incidencia, por ejemplo, la forma de alimentación, por el supuesto. Sedentarismo, por supuesto. El colesterol, la hipertensión. Mirá, yo te digo, hay 4 grandes factores de riesgo que son la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo,
y la dislipemia, el colesterol elevado. Esos son los 4 mayores. Y después hay 4 menos importantes donde está, pero que también juegan, Sí. la obesidad, el sedentarismo, el estrés y la carga genética que tengas. Es Seguro. decir, si tenés familiares que Exacto. antes tuvieron. Esos son los 4 disparadores, los 8 disparadores, los 4 mayores y los 4 menores. Qué Bien. brutal, Dios mío. Eh, ¿Qué pasa con la mujer? ¿Tiene los mismos síntomas que el hombre? Bueno, esto, mira, es una pregunta interesantísima, porque la mujer puede tener síntomas bastante vagos, como puede ser, por ejemplo, un ardor en la parte superior del abdomen, o náuseas, o un mareo, una sensación de angustia, y en realidad puede estar infartando. No se presenta claramente como en el hombre, que es un dolor opresivo. Muchas veces no ocurre esto en la mujer. Y eso lleva al diagnóstico. Esto es tan grave porque llega al diagnóstico tardío. Porque la mujer consulta tarde y muchas veces porque los colegas no asocian que pueda ser La un sintomatología, dolor exacto. Claro, con las coronarias. el famoso brazo izquierdo que se duerme y eso Es correcto. es tal cual. La mandíbula, el dolor como de muelas y la sensación del brazo izquierdo porque son dolores referidos. Se tapa la arteria y se refieren los dolores al pecho mismo o a esos lugares que tú has dicho. También, y todos esos síntomas que estás describiendo, sin distinción de sexo, hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Sí. Solo que en la mujer, como decía Puglia, a veces no son tan claros los dolores, son más vagos, más confusos. ¿Y a qué consejo le daríamos a una mujer entonces? Que consulte. Que consulte precozmente. Esto se lo damos a todos. A todos. porque- Pero sí, que consulte precozmente, porque mira esto, hoy en Uruguay se mueren más mujeres de infarto que hombres. Mirá qué cosa increíble eso. ¿No? ¿eh? Además, es porque como no se hace el diagnóstico, claro, porque como se hace tardío. Se hace tardío. Entonces el tratamiento ideal, que es la angioplastia coronaria de urgencia, no se hace en los tiempos ideales. ¿Qué es el corazón roto? El síndrome de corazón Eso roto. es una cosa apasionante. El síndrome del corazón roto es lo siguiente. La mujer, ocurre en mujeres posmenopáusicas fundamentalmente, y es ante una situación estresante y de angustia, como la muerte de un familiar querido, por ejemplo. La mujer desarrolla todos los síntomas del infarto. La estudiás, le haces un cateterismo cardíaco y encontrás que no tiene obstrucciones coronarias. Las coronarias están sanas y sin embargo llega a infartar por esa angustia tan importante, y es por una descarga adrenérgica, a ver si me puedo expresar correctamente. Son unas sustancias que provocan probablemente daño de la microvasculatura, de los pequeñísimos vasos que no ves en un cateterismo normal. Y eso se traduce en que el músculo cardíaco deja de funcionar bien, empieza a funcionar como si hubiera tenido efectivamente un infarto y se hubiera bloqueado una de las grandes arterias del corazón. Sin embargo, no ocurre eso. Y no tiene un tratamiento como en el infarto convencional, Seguro. que destapás la arteria Seguro, y es otra rápidamente cosa. mejora, ¿no? ¿Por qué se le llama de corazón roto? Corazón roto fue una forma interesante de llamarlo, porque el corazón se lesiona, se lesiona igual que en un infarto, con coronarias normales. Uh-huh. ¿Cuánto le cambia la vida a alguien que supera el infarto? Bueno, ¿O cuánto debe cambiar la vida de ese Mira, paciente? esto es así. Si tú haces el tratamiento precozmente dentro de la primera hora, que es la hora de oro, le llamamos nosotros, lográs salvar casi todo el músculo cardíaco. Inclusive los pacientes muchas veces quedan sin ninguna secuela. Ese paciente debe ser tratado, ayudado desde el punto de vista psicológico, porque esta es una agresión muy importante para él, saberse enfermo de una patología grave, pero en la vida funcionalmente no tiene por qué cambiar mayormente. Obviamente le vas a aconsejar que no haga esfuerzos isométricos, que son aquellos que son a glotis cerrada, donde levanta grandes pesos. Eso lo va a evitar. Puede hacer toda la actividad aeróbica, como caminar
nadar, andar en bicicleta, esas cosas están permitidas. Toda la actividad profesional también. Es difícil decirle a un paciente que no puede seguir con su actividad laboral, pero tiene que acomodarla un poquito y evitar los grandes esfuerzos, sobre todo. Sí. Hoy en día el Uruguay dispone de tratamientos como para poder, desarrollar todo para lograr una mejor calidad de vida antes y post infarto. Sin lugar a dudas. La prevención en el Uruguay se ha desarrollado muchísimo y todos estamos sabiendo qué es lo que hay que hacer. Y por el otro lado, gracias al Fondo Nacional de Recursos y a una política general del gobierno, lo que hacemos nosotros, que es la medicina terciaria de alta especialización, ha tenido un desarrollo exitosísimo. El tratamiento del infarto, yo te diría que es una historia exitosa. En nuestro país cada vez se mueren menos pacientes que tienen infarto cuando logran ser tratados. Hay algo muy importante que te quiero destacar apuntando a eso, y a veces la simple organización correcta ayuda a disminuir la mortalidad. Los pacientes que son asistidos en domicilio por una emergencia móvil deberían ser todos, cuando te digo todos en mayúscula, trasladados a centros que tengan cateterismo. No deben ir a la puerta de emergencia de cualquier lado, ¿no? Tienen que ir a un lugar que además están atiborradas y los atienden cuando pueden. Demoran en ser atendidos y después demoran en ser retrasladados. Exacto. Lo cual eso conspira contra el músculo cardíaco que se muere en ese periodo. ¿Por qué en esa hora de oro? Me quedé pensando que buenos nombres que tienen para todo, este corazón roto, hora de oro. Es importante el tema de los desfibriladores en todos los lugares. Claro, eso es porque si tú tenés viste que yo te dije que la mitad de los pacientes se mueren sin lograr asistencia médica. ¿Sabes por qué se mueren? Se mueren por una arritmia grave. Es decir, hacen el infarto, bloquean la arteria, el flujo, y lo que ocurre es que ese corazón genera las células musculares una arritmia que lo mata. Entonces el cardiodesfibrilador es para revertir esa arritmia que se produjo por el bloqueo de la arteria coronaria. No destapás la arteria, obviamente, pero corregís lo que provocó el bloqueo de la arteria, que es la arritmia que lo va a matar al paciente en forma inminente. Por eso es tan bueno tener en todos lados. Era por eso. Y antes, como eso solo lo traía en la ambulancia cuando venía. Exacto. No, hoy ocurre lo mismo. Si tú estás en tu casa, vas a tener que esperar a que llegue la ambulancia. Pero si estás en un estadio, por ejemplo, ¿no? Tenés seguro la posibilidad de ser rápidamente desfibrilado. Así se llama lo que hace ese aparato. Por cualquier persona que está en la vuelta. Por cualquiera. El otro día vi como un instructivo y es muy fácil. Muy simple, sí. Es bravo mantener la calma, ¿no? En ese momento. Sin duda. Porque, claro, no, porque lo rodean, claro. Porque el aparato te da las instrucciones, pero en definitiva es un momento muy particular. Claro. ¿Se desvanece el paciente? Cuando hace esa arritmia, claro, pierde el conocimiento, porque el corazón es como se transforma en una bolsa de gusanos, así se llama, porque no se contrae rítmicamente, sino que las células se empiezan a contraer arrítmicamente, y eso hace caer la cantidad de sangre que el corazón envía hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, al no tener gasto cardíaco, no tener volumen de sangre que va hacia el cuerpo, perdés el conocimiento. El Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia se dedica entonces, como ustedes verán, al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, imagenología cardíaca y el Instituto de Diagnóstico y Terapéutico Endovascular. Puede conocer todos los servicios que nosotros estamos aquí conversando con el doctor y los procedimientos que realiza este instituto a través de la web, que puede ser www.insi.ui, y también lo puede hacer a través del Facebook, y además por consultas puede llamar al 2355 5555 2355 5555. El doctor Daniel Malo, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista, estuvo con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.